Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos otro viernes más a Cita Previa, aquí en el Hospital Costa de la Luz, el Hospital del Futuro. ¿Cuántos especialistas, cuántos licenciados y doctores se han dado cita concretamente en este programa? Nuestro objetivo es conocer las especialidades que tiene concretamente este hospital, que se ha convertido en toda una referencia en la provincia de Huelva. Hoy nos acercamos a la unidad de psicología, aquí concretamente en el Hospital Costa de la Luz. Vamos a hablar con la doctora Loreto Naranjo Pérez. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, Paola. Concretamente, ¿cuándo a un paciente lo derivan a un psicólogo? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bueno, pues el protocolo a seguir aquí en el hospital es, digamos, primero tendría que hacer una consulta con el psiquiatra, que es quien deriva, quien considera oportuno el derivar a psicología a esa persona. Puede ser por diferentes trastornos, pero es la figura del psiquiatra el que nos deriva a los pacientes, siempre y cuando sean de alguna compañía. El paciente que es privado puede venir al psicólogo sin pasar por ningún psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Pues el papel del psiquiatra, digamos que es el personaje, la figura que regula el estado de ánimo mediante la química, mediante medicamentos. Es el único que puede recetar medicamentos. Los psicólogos simplemente nos dedicamos pues a dar herramientas, pautas para llevar a cabo cualquier tipo de cambio que queramos conseguir en esa persona. Vamos a ir desglosando vuestra cartera de trabajo. Empezáis con atención primaria. Efectivamente, atención primaria, que nosotros lo llamamos atención temprana, ¿vale? La atención temprana es la que dirigimos a los niños de 0 a 6 años y ahí englobamos pues todos los trastornos. Esos niños nos vienen derivados no del psiquiatra, sino del pediatra, ¿vale? Porque, bueno, pues con esas edades pues no van todavía los niños al psiquiatra. Entonces ahí entrarían todos los trastornos derivados del ámbito motor, sensorial o psicológico. ¿Y cuáles son las patologías infantiles dentro de la psicología o psiquiatría? Pues muchísimas, desde las parálisis cerebrales hasta accidentes vasculares, niños que tengan algún problemita pues motor en cuanto a la hora de nacer, pues que hayan nacido con una distrofia de hombro, cualquier tipo de patología así, o simplemente niños que tengamos que estimular sensorialmente, como puede ser, pues, ¿qué te digo yo? La psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa, la posturología, todo ese tipo de patologías. ¿Y también, por ejemplo, en el ámbito social, familiar y demás, lo tratáis? También, también. Lo que pasa es que esa intervención la hacemos con la familia más que con los niños, obviamente. Puede ser, bueno, pues familias que son desestructuradas y necesitan algún tipo de asesoramiento, pues ahí también nosotros trabajamos con esas familias. ¿Cómo son los asesoramientos psicológicos? Los asesoramientos psicológicos, bueno, pues realmente tratamos muchísimas patologías. El asesorar psicológicamente a una persona, esa persona nos viene con una patología o con un problema que para esa persona pues es un problema. Tú puedes considerarlo o no ese problema, pero lo tienes que afrontar como esa persona te lo plantea. Y ahí pues das pautas de intervención, pautas de asesoramiento, cómo puede cambiar la vida de esa persona para que en su vida cotidiana no se encuentre con esa problemática que nos trae a consulta, como pueda ser, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una persona con ansiedad, ¿no? La asesoramos en la ansiedad, en qué consiste la ansiedad, cómo se manifiesta esa ansiedad y qué tiene que hacer para combatir esa ansiedad, qué pasos tienes que seguir. Eso es asesorar psicológicamente a una persona. ¿Cuáles son las patologías más usuales? Aquí en el hospital estamos viendo mucho duelo, mucha intervención en duelo, mucha depresión, ansiedades, estrés, rupturas sentimentales, y en infantil pues estamos viendo niños con problemas escolares, con dificultades de aprendizaje, con conductas disruptivas, un poquito variado realmente. Entre Patricia y yo, que es la otra psicóloga, Patricia Alos, estamos viendo pues todo este tipo de patología. ¿Esta crisis ha afectado a otras conductas? Totalmente, totalmente. Yo creo que la situación que vive nuestro país en cuanto a crisis económica nos está llevando a unos niveles de ansiedad y de estrés en el trabajo y en la vida familiar que está ocasionando muchísimos problemas, rupturas sentimentales, niños con una problemática escolar acusada porque en casa está viviendo unas dificultades con su familia en cuanto a discusiones.
no quiero decir malos tratos, porque no en todas las ocasiones malos tratos, pero sí un comportamiento más agresivo con ellos por el mismo enfado de no poder llevar esa situación cotidiana a las familias, ¿no? Entonces sí, evidentemente nos está perjudicando a todos. Depresiones y ansiedad sobre todo. Loreto, ¿se ha disipado un poco esa leyenda urbana de relacionar a los psicólogos y a los psiquiatras con los loqueros? Sí, bueno, pues yo creo que esa leyenda urbana evidentemente todavía sigue un poco en vigor. Creo que la gente todavía tiene un poco de miedo en ir al psiquiatra o al psicólogo, porque es cierto que muchísima población sigue considerando como un enfermo o un loco a la persona que acude a este tipo de consultas médicas, pero evidentemente yo no puedo decir otra cosa que el acudir a este tipo de consultas médicas es tanto o más prioritario como el acudir a un pediatra o el acudir al ginecólogo o el acudir a cualquier otro especialista, siempre que tengas un problema personal, ¿no? Los especialistas nos recomiendan, por ejemplo, acudir al dentista una vez al año. ¿También estaría bien acudir a un psicólogo una vez al año? Yo creo que la figura del psicólogo debería ser más continua que la del dentista. Yo creo que todos necesitamos un psicólogo en nuestra vida, no te voy a decir todos los días, ni una vez en semana, ni mucho menos, pero sí que sería conveniente que cada vez que uno se encuentre con una situación que no consigue manejar de una manera sana, sin experimentar ningún tipo de sintomatología ansiosa o depresiva, acudiera a un especialista, a un psiquiatra o a un psicólogo. Pero sí, yo creo que debería ser más frecuente que el dentista. Porque además tenemos que relacionar que el psicólogo también es igual a salud mental. Obvio. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. No solo nos centramos en lo patológico, sino también en lo no patológico. La psicología, como bien digo, es la ciencia que estudia el comportamiento humano, y el comportamiento humano no siempre es patológico. Tenemos muchas destrezas, muchas habilidades que nos hacen llevar nuestro día a día de una manera feliz, con bienestar, con muchísimas, digamos, destrezas, ¿no?, a la hora de abordar distintos problemas, ¿no? Y yo creo que la psicología pues debería ser considerada, creo que como la figura del médico, ¿no? Como hablábamos antes de empezar, te decía que venía de Argentina, y el papel del psicólogo en Argentina está muy por encima del papel del médico, ¿no? Porque allí, gracias a Dios, pues la cultura de la mentalidad positiva es mucho más importante, o igual de importante, porque también es muy importante la física, pero es más o menos igual en papel. Lo físico y lo mental es lo mismo. Amén de las patologías usuales que conocemos, ansiedad, depresión y demás, se han incrementado también otras que estaban ahí, pero no en un gran número de pacientes, como por ejemplo la bipolaridad. La bipolaridad es un trastorno psicótico, ¿vale? Es un trastorno, digamos, de los más graves dentro de las patologías psicológicas y psiquiátricas. Nosotros el abordaje de la patología bipolar lo hacemos inexcusablemente en colaboración del psiquiatra. Desde la psicología no podríamos tratar a un paciente bipolar. Pero sí lo podéis ver, ¿no? Por ejemplo, tratándolo en la terapia podéis ver que a lo mejor tiene un... Obviamente. De hecho, hemos descubierto casos de trastornos bipolares aquí en el hospital y han sido obviamente derivados a psiquiatría en el momento. Pero son patologías que tenemos que abordar ambos especialistas. Hay otras que a lo mejor psiquiatría simplemente podría hacerse cargo de esas patologías, hay otras que solo psicología podría hacerse cargo, pero en el caso del trastorno bipolar tendríamos que hacerlo conjuntamente, porque necesitan, digamos, nivelar los niveles químicos, que eso lo hace el psiquiatra con la medicación psiquiátrica. ¿Hay mucho intrusismo en este ámbito, Loreto? Yo considero que sí. Hay muchas especialidades, hay muchas profesiones que de alguna manera nos pisamos, y probablemente nosotros los primeros, ¿no? Pero nos pisamos logopedia, psicología, terapia ocupacional, psiquiatría. Muchas veces hay vacíos legales que intentamos todos entrar en ellos, pero creo que sí, que hay mucho intrusismo. ¿Hay nuevas corrientes dentro de la psicología? Pues ahora mismo aquí en Huelva, y te hablo de España, generalmente la corriente que se trabaja es la cognitivo-conductual.
La corriente cognitivo-conductual simplemente pone de manifiesto pensamientos y conductas y nos dice que manejando los pensamientos y manejando las conductas somos capaces de manejar nuestras emociones. Pero sí que es cierto que hay otras corrientes emergentes, como puedan ser corrientes más positivistas, como te decía, que tienen más en cuenta los valores positivos de las personas para no caer en la patología, y otros tipos de corrientes que son quizás más antiguas, como el psicoanálisis, que está un poco en desuso, pero que en Argentina es la que más se trabaja, y corrientes como el conductismo, que simplemente se aferran y se centran en la conducta para intentar cambiar cualquier tipo de patología. Pero sí que hay muchas corrientes dentro de la psicología. Aquí en el hospital, por ejemplo, tratamos la corriente cognitivo-conductual. ¿También realizáis orientación educativa? Sí. ¿En los colegios? No, aquí en el hospital trabajamos el tema de la educación con padres y con los niños. Los niños, si son niños adolescentes o preadolescentes, también podemos darles cualquier tipo de herramientas, de estrategias para que de alguna forma puedan aprender y trabajen en su casa y en la escuela para que puedan tener resultados más positivos. Pero evidentemente, como nosotras siempre lo decimos, nosotras no somos las que estamos en casa, son los padres, entonces es inevitable el trabajo con la familia también. ¿Cómo se trataría el fracaso escolar, Loreto, por ejemplo? El fracaso escolar puede tener muchísimas causas. Pueden ser desde niños que tengan cualquier tipo de dificultad a la hora de aprender, como puedan ser niños que vivan en familias desestructuradas o cualquier otra causa, ¿no? Tendríamos que ver cuál es el problema en cuestión, cuál es la causa que está provocando esa consecuencia de fracaso escolar en ese niño para así poder afrontarlo. En el caso, por ejemplo, de una familia desestructurada, pues tendríamos que ir a esa familia, ver qué se está produciendo y por qué ese niño está comportándose de esa forma para poder cambiar esa consecuencia que era el fracaso escolar, ¿no? Obviamente el trabajo con las escuelas también es muy importante, tendríamos que tener también información y poder trabajar con ellos mano a mano porque si no estamos al desnudo completamente. Nosotros en consulta, en 4 paredes, no podemos cambiar muchas veces las cosas, más nos gustaría poder hacerlo. Ha surgido ahora el fenómeno coaching, el coach. ¿A tu juicio es necesario en casi todas las administraciones? Yo creo que la figura del coach es una figura muy importante. Creo que el coaching es una disciplina emergente que la podríamos utilizar en cualquiera de las disciplinas o contextos de la vida, ¿no? Y creo que sí, que debería estar más presente en todas las administraciones, como dices, Paula, y creo que podría ser una gran ayuda para muchas personas que con la problemática del día a día se ven absorbidas por la ansiedad o por la depresión y tienen cuadros de estrés muy acusados. Creo que sería muy importante que el coach estuviera ahí presente. ¿Vuestra consulta dónde se encuentra concretamente en el edificio? Pues la consulta está en la planta baja, por donde entramos en el hospital a mano derecha. Hay cualquiera de las consultas, aquí no hay consultas que tengan un nombre, o sea, un número con un nombre asignado, sino que las consultas que están en la planta baja, pues en cualquiera podemos estar. Generalmente estábamos en la 3, pero vamos un poco rotando. ¿Consultas individuales también terapias? ¿Hacéis terapias? Sí. ¿Terapias de pareja, terapia familiar, terapia en grupo? Generalmente hacemos terapias individuales. Sí que es cierto que hemos tenido bastantes casos de terapia de pareja y que hemos tenido algunas sesiones grupales. Por ejemplo, el año pasado hubo un periodo de tiempo que tenía aquí a 2 chicas de práctica aprendiendo, obviamente, la profesión, y aprovechamos para hacer algo que no está, creo que puesto en práctica en ningún sitio de España, y es el equipo reflexivo. El equipo reflexivo es una forma de terapia que consiste en hacer una terapia normal, pero en la que hay un equipo de personas, de terapeutas, que están escuchando esa sesión y en un momento de la sesión intervienen y participan de todo lo que han ido sintiendo, percibiendo o simplemente escuchando. El modo de participación de este grupo es haciendo reflexiones en voz alta que le llegan a esa persona que está siendo intervenida en terapia, y muchas veces hemos conseguido mejoras muy significativas y fue algo muy bonito de trabajar aquí en el hospital. Para terminar, Loreto,
¿qué mensajes les mandarías a los amigos de Canal Costa y Condavisión para tener una buena salud mental? Bueno, primero que no ¿Hay consejos? Sí, podríamos. Sí, obviamente. ¿Hay prevención? ¿Sí? Prevención, evidentemente. Sí. En eso consiste la psicología positiva, no la patológica. El mensaje podría ser que no tengan miedo a acudir a algún especialista en el momento que lo consideren, y después pautas que puedan llevar en su día a día, pues bueno, una buena alimentación, ejercicio todos los días o por lo menos 40, 30 minutos, quien tenga poco tiempo, y sobre todo dar mucho cariño, porque el que da mucho cariño recibe mucho cariño. Yo creo que nos hemos olvidado mucho del amor, ¿no? Yo soy muy romántica y nos hemos olvidado mucho de lo bueno, ¿no? Del reforzar al otro, del darle buenos consejos, del alabarlo, del felicitar a los demás. Y nos hemos centrado más en lo negativo, en el echarle la bronca a alguien, en reñir, en culpar, en criticar, en todo ese tipo de cosas. Yo creo que somos capaces de conseguir un mundo más sano y un mundo mejor si nos acordamos de las cosas buenas que tenemos, que todos tenemos algo. Bonito mensaje. También trae mucho la autoestima, ¿no? Que además es primordial, ¿no? Sí, la autoestima. Si no nos queremos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a querer a los demás? Eso, yo creo que la autoestima es el pilar fundamental y algo que deberíamos trabajar transversalmente en la escuela desde el momento cero hasta el momento final de nuestra muerte. Yo creo que la autoestima nos debería acompañar siempre, siempre. Y para eso estamos nosotros también, para que una persona cuando vea que, bueno, que no se quiere o que se ha olvidado de sí misma o que está pasando un momento difícil en su vida, bueno, pues aquí estamos nosotros para por lo menos ayudarle a reencontrarse, ¿no? Es un refuerzo, ¿no? Sí, de alguna forma sí. Ese refuerzo del que hablaba antes, que no tenemos en la calle, al final pues se ven obligados a venir a un especialista que les refuerce las cosas positivas que tiene, que son muchas, pero no que nos olvidamos, evidentemente, cuando empezamos en la vorágine esa de lo negativo, del critiqueo, de tal, cual, pues evidentemente nos vemos hundidos. Nos repercute, evidentemente, para mal, siempre. ¿Sabes qué? Ahora me estaba imaginando, bueno, pues ese ambiente de psicólogo, psiquiatra con ese sofá, ¿no? Tipo... El diván, ¿no? El diván, ¿no? Y demás, ¿no? Eso ya me imagino que ahora se había quedado un poco más obsoleto, ¿no? Uy, sí, es pero... más de tú a tú, yo estoy intentando rescatarlo, ¿eh? ¿Sí? Porque a mí me parecía... Bueno, me has dicho que has estudiado en Argentina, ¿no? Sí, y sí, que eso es me un poco formé allí. La estampa, ¿no? que has visto allí. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ya es más de tú a tú. Lo que pasa es que a mí el tener un escritorio entre el paciente y yo, para mí me implica mucha distancia emocional, y a mí me gustan más las sesiones en un sofá, en un diván, incluso los dos, o en el suelo. Ese tipo de intervenciones me parecen mucho más próximas. Evidentemente hay personas que tú las ves y simplemente viéndolas te das cuenta que como las tires al suelo o te sientes en un diván o hagas cualquier otra cosa, no va a volver a consulta. Pero siempre tienes que ponerte en el lugar del paciente y ver por dónde respira y qué le puede venir mejor. ¿Y temporalmente cuántas veces tienes que ir al psicólogo? ¿Cuánto tiempo es aconsejable para ir al psicólogo? Depende de la patología, depende de la patología, pero aproximadamente en 7, 8 sesiones. Las patologías más frecuentes, que son relativamente sencillas de abordar no significa que sean sencillas para el paciente, significa que son sencillas en cuanto a que hay pautas y herramientas que se las das en 7 u 8 sesiones, no más. Otro tipo de patología, como hablábamos antes, del trastorno bipolar, pues probablemente en 7 u 8 sesiones no consigamos nada, ¿no? Y sean patologías que tengamos que seguir trabajando durante un año o el tiempo que necesite ese paciente. Loreto, un tema muy interesante, nos llevaríamos horas, ¿verdad?, hablando y descubriendo concretamente esta especialidad que muchos pensamos, ¿no?, que es un poco, y que nos deriven al psicólogo o al psiquiatra, es como que uy, algo está fallando, ¿no? Pero realmente, como bien decíamos, es un refuerzo, ¿no?, para nuestra vida diaria, para nuestro día a día, y más en este mundo donde estamos viviendo con ese estrés continuo, como te comentaba anteriormente, ¿no?, que a veces es necesario respirar, ¿no?, darnos un respiro a nosotros y a los que nos rodean, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí, que la psicología, si todo el mundo entendiera la psicología como la entiendo yo,
quedaríamos siempre con nuestro psicólogo para tomar café y contar nuestra experiencia y que nos asesorara en lo más mínimo que necesitáramos. Loreto, muchísimas gracias. A ti, Paula, muchísimas gracias. Por toda esa información. Bueno, pues si quieren conocer más especialidades, más especialistas y profesionales, solo tienen que quedarse con nosotros cada viernes aquí en Cita Previa. Hasta el próximo viernes. Buenas noches.